Buenas compañeros, aquí Dredd, y al día de hoy voy a hablar sobre un tema que me parece bastante interesante, el cual me gustó mucho la idea el querer abordar. Pues esto fue en base a una noticia que leí en Somos Kudasai, con respecto a que por qué resulta que la segunda protagonista en una obra de romance o incluso en harem termina siendo más popular que la protagonista principal o heroína principal de este tipo de obras. Este video honestamente me va a costar nombrarlo en el video y espero encontrar un nombre muy sencillo. Pero este es un tema bastante interesante de abordar y en el cual quisiera también mencionar algunas excepciones que se han hecho a esto. Pero hay un punto muy interesante acá que tiene una explicación muy sencilla. Así que, antes de comenzar este video, por favor les recuerdo que se suscriban y den like a este canal. Esto sería un gran agradecimiento para mí como creador de contenido. Y ya, sin decir más, vamos a comenzar. Bueno, verán, como saben, han habido muchas obras y como saben, han habido muchas obras de romance. Más que todo en los mangas, no tanto en las telenovelas, porque por lo general en las telenovelas siempre la segunda chica que está interesada en el protagonista termina siendo más que una rival, termina siendo prácticamente una enemiga que busca no solo quedarse con el rival, sino también desesperadamente acabar con la vida de la protagonista. Y no vamos a ir con ese punto tan exagerado, pero ahí vamos a ver unas diferencias culturales. Ten en cuenta que este tema también se relaciona un poco porque los villanos terminan siendo más populares o más queridos que los mismos protagonistas. Y bueno, mientras que tanto en Japón, si nos centramos puro ahí, vemos que se crean varias obras estilo románticas, rom-com, que vendrían siendo el título más popular que se les dice, y harem, en la cual te muestran un gran elenco de chicas por lo general, en la cual el protagonista se tiene que quedar con básicamente una. Y muchas de ellas terminan siendo de personalidades prácticamente únicas, pero que hoy en día se consideran arquetipos muy utilizados en el manga y el anime. El punto es de que por lo general siempre la primera chica va a ser la protagonista y va a quedar con el protagonista independientemente de lo que pase. Pero siempre va a tener una rival que por alguna razón, por alguna extraña razón, se gana el cariño del público más allá de la misma protagonista. Y aquí viene la pregunta, ¿por qué? Pues para resolver esto se resuelve con solamente dos puntos. El primero es este, que es la primera. Sí, esto es el detalle. Sí, ahí está el detalle, desde que es la primera y primerísima de todos los personajes. A nivel de construcción de un personaje, el personaje principal termina siendo, por decirlo así, el personaje más genérico o, en detalle, el personaje más usado. Es decir, es bien sabido el meme de que todo protagonista shonen termina siendo muy parecido a Goku o muy parecido a Naruto, por lo cual se llegan a decir muchos memes con respecto a Deku, que es Naruto verde, con Asta, que es Naruto de pelo blanco o Naruto gritón, etc. Eso es porque cada protagonista siempre tiene una personalidad habitual que siempre busca representar lo que es una persona joven, dependiendo de la demografía, o simplemente seguimos con el arquetipo del guerrero valiente. De misma forma, esto describe a lo que viene siendo una especie de arquetipo de héroe, en la cual el protagonista siempre va a ser alguien noble, valiente y fuerte, que son características que podríamos llegar a considerar genéricas, pero en realidad se están siguiendo los arquetipos de un protagonista. Esto también se agrega a la protagonista femenina. Por lo general, la protagonista femenina, o la primera que terminan creando, termina siendo de personalidad más habitual o más genérica. Mientras que el resto de cast de personajes termina teniendo una personalidad más definida. Pues ahí está el punto. Este viene siendo el segundo punto al mismo tiempo, y es que al ser la primera persona o el primer personaje termina teniendo una personalidad más genérica, en la cual es más fácil de representar o con la cual es la personalidad más habitual o usada, mientras que el resto de personajes termina siendo más profundo que la de los mismos protagonistas. Esto no es un error, es algo muy habitual que pasa. Esto lo podrás ver en cualquier tipo de manga o en cualquier tipo de serie, teniendo en cuenta que los primeros personajes terminan siendo, por decirlo así, los personajes con los cuales su escritor tiene que comenzar una obra. El resto de personajes sirven para el mismo escritor, por decirlo así, ponerse a experimentar con otro tipo de conceptos.
y muchos de estos personajes terminan siendo mejores que los principales. Pero no puedes cambiar las cosas así como así. Esto ha traído muchos problemas a lo largo del tiempo con muchos escritores, lo cual es muy habitual. Con eso les estoy presentando ya el segundo punto, que es que muchas veces el resto de personajes termina siendo más interesante, y esto se relaciona mucho con los villanos. Teniendo en cuenta, los villanos son los más entretenidos con los cuales trabajar, e incluso muchos actores prefieren el papel de villano porque terminan siendo los personajes más complejos en una obra. Claro está que hay villanos genéricos. Estos villanos genéricos simplemente son malvados porque sí, pero hay villanos en los cuales se les da trabajo en cuanto a su construcción y buscan que su maldad no sean porque sean malos porque sí, sino que les busca darles un origen a esa maldad, por lo cual sus interpretaciones actorales terminan siendo más interesantes que el del resto de personajes. Siendo así, sin llegar a tanto, esto ocurre también con el cast de otros personajes. Es muy habitual muchas veces que un personaje secundario termina siendo más popular para el público que el mismo protagonista. Esto no molesta a sus escritores porque el protagonista es por lo general el más genérico, es el más usado en cuanto por otros escritores, y es normal. Se puede decir de que muchas veces los secundarios son más populares porque tienen una personalidad más agradable al público. Claro, hay veces en las cuales hay sus excepciones, en las cuales este tipo de personajes termina siendo por decirlo así, con visiones mixtas. Y ahí entramos con Katsuki Bakugo, para darles un ejemplo, o Mikasa Ackerman. Y aquí vamos con otro detalle, que el cual yo quería llegar. Sinceramente, esto nació de la página de Somos Kudasai, lo que les estoy diciendo en este video, pero también hay sus excepciones. Es decir, no siempre la segunda chica termina siendo más popular que la principal, y esto se debe a que en ocasiones, sinceramente, hacen de que la chica principal se salga de lo común. Este caso lo vi más que todo con la serie de Darling in the France, en la cual Zero Two termina siendo el personaje más popular de toda la obra. Siendo así, es la protagonista y la que obviamente se va a quedar con el prota, pero la segunda chica, que viene siendo Ichigo, resultó ser opacada y no tan popular como Zero Two. Y eso se debe que, si soy sincero, el personaje de Ichigo irónicamente era el más genérico, mientras que el de Zero Two es un concepto o diseño de personaje muy poco habitual que no se había visto. Siendo así que el personaje de Zero Two solamente llegó a ver un diseño parecido con el personaje de Marin, la serie Sonovisque Doll, teniendo en cuenta de que es un personaje cuyo diseño es bastante atractivo y poco habitual. En la serie de Sonovisque Doll, sinceramente no percibo que el personaje de Marin Kitagawa tenga una rival alguna, porque nadie podría con ella. De misma forma ocurre con Zero Two. Irónicamente, el personaje de Ichigo, o 015 como me gusta decirle, sinceramente su personaje es muy genérico. De hecho, se parece mucho a una chica de la serie de Thor Love Ru llamada Sarenji. Creo que deberían estar viéndola en este momento. Curiosamente, Zero Two tiene el mismo color de cabello que Lala de esta misma serie, pero en el caso de Zero Two, su personaje buscó ser más que todo casi una villana. Y digo casi porque Zero Two puntaba a ser un poco más una antiheroína, por decirlo así. Pero bueno, estos son solamente detalles y para muchos de ustedes la serie quizás no les haya sido de su agrado. Y está bien, lo entiendo, pero solamente estoy diciendo este punto para decir un punto en el cual se han habido excepciones en cuanto a este tipo de reglas. Ahora bien, esto también ocurre con la serie de Shingeki no Kyojin, en la cual sí, Mikasa es más popular que el personaje de Historia, pero aquí también hay muchos detalles. En el caso de Historia, creo que es algo que agarró por sorpresa al público de esa serie, más que todos los fanáticos, y teniendo en cuenta de que si hubiese sido Annie en vez de Historia, creo que otro gallo cantaría. Pero aquellos fanáticos que creen en el personaje de Historia o que les gusta el personaje de Historia, reconocemos de que ella está mucho mejor elaborada que el personaje de Mikasa. Y teniendo en cuenta, también están los detalles de que muchas veces que algo que sea popular no significa que sea exactamente bueno. Ahí está, por ejemplo, el personaje de Katsuki Bakugo. Y bueno, ¿qué podría decir del chico bomba? Sinceramente, este es un detalle muy curioso y espero que esto los haya ayudado a entender este pequeño detalle que se hayan dado cuenta en algunos mangas. Díganme en qué series su personaje favorito termina siendo el secundario y no los protagonistas. Pueden ser
tanto romcoms como series shonen. Los estaré leyendo en los comentarios y de seguro les responda. Aquí Dredd, no se le olvide comentar, suscribirse, seguirme en Instagram y Twitter, compartir este video y dar like. Aquí Dredd, nos vemos.